17. La Sagrada Familia en Nazaret. En la casa de Nazaret había 3 divisiones. La mayor y más arreglada era para María, a donde acudían José y Jesús para rezar en común. Rezaban en voz alta, de pie y con las manos cruzadas sobre el pecho. A menudo los he visto rezar a la luz de una lámpara de varias mechas. En la pared había un candelero donde brillaba una luz. Fuera de esto, cada uno estaba en su propio compartimento. José trabajaba en su taller, lo vi hacer listones, tallar palos, cepillar maderas o transportar vigas. Jesús le ayudaba en estos trabajos. María estaba de ordinario ocupada en coser y hacer puntos sentada sobre las piernas cruzadas y teniendo a su alcance una cestita de costura. Cada uno dormía en un lugar aparte. Los lechos consistían en mantas que se arrollaban por la mañana. He visto a Jesús hacer toda clase de trabajos para sus padres, en casa y en la calle, ayudando, con gracia y benevolencia, a todo el que se encontrase necesitado. Cuando no ayudaba a José se entregaba a la oración y la meditación. Era un modelo para todos los niños de Nazaret que lo querían bien y se guardaban mucho de disgustarle. Los padres solían decir a sus criaturas cuando se portaban mal: ¿qué dirá el hijo de José cuando sepa cómo te portas? Es que quieres darle un disgusto. A veces llevaban a sus hijos delante de Jesús pidiéndole que les dijera que no hicieran esto o aquello. A veces rezaba con ellos pidiendo a Dios fuerzas para que se corrigieran, los convencía de que mejorasen y de que pidiesen perdón a sus padres reconociendo sus faltas. A una hora más o menos de Nazaret, hacia Séforis, había una aldea llamada Ofna donde en tiempos de Cristo vivían los padres de Santiago y Juan. Estos niños se encontraban con Jesús con frecuencia hasta que sus padres se trasladaron a Betsaida y ellos se dedicaron a la pesca. En Nazaret vivía una familia esenia emparentada con Joaquín que tenía 4 hijos, Cleofás, Jacobo, Judas y Jafet, unos mayores y otros más pequeños que Jesús, que también eran compañeros suyos. Sus padres solían juntarse con la Sagrada Familia cuando iban a las fiestas del Templo de Jerusalén. Los 4 hermanos fueron más tarde discípulos de Juan el Bautista y después de su muerte pasaron a ser discípulos de Cristo. Cuando Andrés y Saturnino atravesaron el Jordán permanecieron todo el día con Jesús. Más adelante estuvieron en calidad de discípulos suyos en las bodas de Caná. Cleofás es el mismo que en compañía de San Lucas se les apareció Jesús en Emaús, estaba casado y vivía en Emaús. Su mujer se unió más adelante a las santas mujeres de la comunidad cristiana. El niño Jesús en el templo. Cuando Jesús tenía 8 años fue por primera vez con sus padres a Jerusalén y desde entonces iba año tras año a las festividades del templo. Desde su primera aparición en el templo, Jesús despertó curiosidad entre sus amigos y entre los escribas y fariseos del templo. Los parientes y amigos de Jerusalén hablaban de aquel niño tan prudente y piadoso, hijo de José, y lo llamaban admirable, tal como aquí hablamos, en las romerías anuales o en los encuentros de personas conocidas de este o aquel niño piadoso y modesto de alguna familia de labradores. Así pues, cuando Jesús se quedó en el templo tenía amigos y conocidos en Jerusalén, y por eso no se extrañaron sus padres de no verlo al salir de Jerusalén, porque ya desde la primera vez que fue al templo hasta esta que era la quinta, solía juntarse con los niños de otras familias que viajaban camino de Nazaret. Esta vez Jesús, al llegar al huerto de los Olivos, se separó de sus acompañantes, que pensaron que lo hacía para juntarse con sus padres que venían detrás. Jesús se dirigió a la parte de la ciudad que mira hacia Belén y fue a aquella posada donde se hospedó la Sagrada Familia cuando fue al templo a la presentación. Sus padres creían que estaría con los que iban a Nazaret, y estos pensaban que se apartaba de ellos para reunirse con sus padres. Pero cuando llegaron a Ofna y advirtieron que Jesús no estaba con los viajeros, el susto de María y de José fue muy grande. Inmediatamente volvieron a Jerusalén preguntando por el camino a los parientes y amigos por el niño, pero no lo encontraron por ningún lado pues no se había quedado donde solían hacerlo ordinariamente al ir al templo. Jesús pasó la noche en la posada cercana a la puerta de Belén donde lo conocían a él y a sus padres. Se juntó con otros muchachitos y fue a 2 escuelas que había en la ciudad, el primer día a una escuela y el segundo a otra. El tercer día estuvo por la mañana en una escuela del templo y por la tarde en el templo propiamente dicho donde finalmente lo encontraron sus padres. Estas escuelas eran de diversas clases y no solamente para aprender la ley y la religión. Se enseñaban diversas ciencias y la última de ellas, situada junto al templo, era de donde salían los levitas y sacerdotes. Con sus preguntas y respuestas asombró tanto el niño a los maestros y rabinos de estas escuelas, y los estrechó tanto, que estos se propusieron a su vez humillar al niño con los rabinos más sabios en las diferentes ramas del saber humano. Con este fin se confabularon los sacerdotes y los escribas que al principio estaban complacidos de la preparación del niño Jesús, pero luego quedaron mortificados y querían vengarse.
Esto ocurrió en el aula pública situada en el vestíbulo del templo, delante del Santo de los Santos, en el ámbito circular desde donde más tarde Jesús enseñó al pueblo. Vi sentado al niño Jesús en una silla que era muy grande para él, y alrededor una multitud de judíos y ancianos con vestiduras sacerdotales que escuchaban atentos y parecían tan furiosos que por momentos pensé que lo maltratarían. En la parte alta de la cátedra había unas cabezas pardas como de perros que lucían y relumbraban en sus puntos más altos. Tales figuras y cabezas se veían en las mesas largas de cocina que había en la parte lateral de este recinto del templo y que estaban llenas de ofrendas. Todo este espacio era tan grande y amplio y estaba tan lleno de gente que uno no creía estar en un templo. Como Jesús había aducido en las otras escuelas en sus respuestas y explicaciones toda clase de ejemplos de la naturaleza, las artes y las ciencias, aquí se habían reunido maestros de todas estas disciplinas. Cuando comenzaron a preguntarle y a disputar en particular con Jesús sobre estas materias, él les dijo que eso no era propio de este lugar del templo, pero que también en eso quería satisfacerlos por ser así la voluntad de su Padre. Como ellos no comprendían que hablaba del Padre Celestial, pensaron que José le había dicho que hiciera alarde de toda su ciencia delante de los sacerdotes. Jesús comenzó a responder y a enseñar sobre medicina describiendo el cuerpo humano y diciendo cosas que no sabían ni los más entendidos en la materia. Habló asimismo de astronomía, arquitectura, agricultura, geometría y matemáticas, luego pasó a la jurisprudencia. De este modo, todo lo que iba diciendo lo aplicaba tan bellamente a la ley, las promesas, las profecías, el templo y los misterios del culto y del sacrificio, que algunos estaban sumamente admirados, mientras que otros estaban avergonzados y disgustados. Así fueron las cosas hasta que todos quedaron corridos y muy molestos, especialmente al oír cosas que jamás habían oído ni entendido, o que interpretaban de manera muy diferente. Llevaba varias horas enseñando cuando José y María entraron en el templo y preguntaron por su hijo a los levitas que los conocían, que les dijeron que estaba en el atrio con los escribas y sacerdotes. No siendo este un lugar accesible para ellos, enviaron a un levita a buscar a Jesús, quien envió a decirles que primero tenía que terminar su trabajo. Que Jesús no viniera afligió mucho a María, pues era la primera vez que Jesús daba a entender que tenía otros mandatos distintos de los de sus padres de la tierra. Continuó enseñando al menos una hora más, y cuando todos se vieron derrotados, confusos y corridos en sus preguntas capciosas, dejó el aula y se acercó al vestíbulo de Israel y de las mujeres. José, tímidamente, callaba lleno de admiración, pero María se acercó a Jesús y le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te hemos buscado con tanto dolor». Y Jesús dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre?». Ellos no lo entendieron y regresaron con él inmediatamente. Los que habían oído estas palabras estaban asombrados y se quedaron mirándolo. Yo estaba llena de temor y me parecía que querían capturarlo porque estaban llenos de encono contra el niño. Me asombró que dejasen partir tranquilamente a la Sagrada Familia, a la que la muchedumbre apiñada en aquel lugar abrió ancho camino. La doctrina de Jesús excitó vivamente la atención de los escribas, algunos anotaron sus dichos como algo notable. Se hicieron toda clase de comentarios y murmuraciones sobre el particular, pero todo lo que había ocurrido en el templo se lo guardaron para sí, tergiversando las cosas y calificando al niño de intruso y atrevido al que habían corregido. Sin duda tenía mucho talento, pero esas cosas había que pensarlas mejor. Vi que la Sagrada Familia volvió a salir de Jerusalén y se reunió con 2 mujeres y unos niños que yo no conocía, pero que parecían ser de Nazaret. Fueron por diversos lugares por varios caminos alrededor de Jerusalén, por el Monte de los Olivos, deteniéndose aquí y allá en los hermosos y verdes lugares de recreo y rezando con las manos cruzadas sobre el pecho. Los vi cruzar un puente grande sobre un arroyo. Aquel pequeño grupo, al caminar y rezar, me recordaba vivamente una peregrinación, fiesta en casa de Ana. Cuando Jesús estuvo de vuelta en Nazaret vi una gran fiesta en casa de Ana a la que asistieron todos los jóvenes y niñas de los parientes y amigos. No sé si sería una fiesta por el hallazgo del niño Jesús, una solemnidad acostumbrada al regreso de Pascua, o la conmemoración del 12º aniversario de los hijos, que solía celebrarse. Jesús estaba allí como el principal festejado. Las mesas estaban bajo hermosas pérgolas de las que colgaban guirnaldas de hojas de parra y espigas. Los niños llevaban uvas y panecillos, estaban presentes 33 niños, todos ellos futuros discípulos de Jesús, lo que guardaba relación con los años de vida de Jesús. Durante la fiesta Jesús enseñó y contó a los niños una parábola maravillosa y poco comprendida de unas bodas donde el vino se convertiría en sangre y el pan en carne, y que ésta permanecería hasta el fin del mundo entre los convidados para su consuelo, fortaleza y vínculo de unión. A un joven llamado Natanael, pariente suyo, le dijo: «Estaré en tus bodas». A partir del 12º año de vida, Jesús fue siempre como el maestro de sus compañeros de infancia.
A menudo estaba con ellos contándoles algo y paseando al aire libre. Después empezó a ayudar a José en su oficio. El Salvador era de figura delicada, rostro largo, ovalado y brillante, su color era sano pero pálido, el cabello, muy liso y rubio encendido, le caía en crenchas por su alta y serena frente hasta los hombros. Vestía una larga túnica entre gris y parduzca que le llegaba hasta los pies, las mangas se abrían algún tanto cerca de las manos. La muerte de San José. Jesús rondaba los 30 años cuando José se fue debilitando cada vez más. Muchas veces vi que Jesús y María estaban con él y que María se sentaba muchas veces en el suelo delante de su lecho o en un taburete de 3 patas, redondo y bajo, que a veces utilizaba de mesa. Los vi comer pocas veces. A San José le llevaban a comer al lecho un plato con 3 rebanadas cuadradas y blancas, como de 2 dedos de largo, o frutas pequeñas en una taza. Le daban de beber en una especie de ánfora. Cuando José murió, María estaba sentada a la cabecera de su lecho y lo tenía en brazos, mientras que Jesús estaba junto a su pecho. Vi el aposento lleno de ángeles y de resplandor. Le cruzaron las manos sobre el pecho, lo envolvieron en lienzos blancos, lo metieron en un cajón estrecho y lo depositaron en una hermosa caverna sepulcral que le había regalado un buen hombre. Además de José y de María, pocas personas acompañaron su ataúd, que yo veía en cambio entre ángeles y resplandores. San José tuvo que morir antes que el Señor porque no hubiera podido sufrir la crucifixión, estaba demasiado débil y era demasiado amoroso. Ya fueron para él grandes padecimientos las persecuciones que tuvo que soportar el Señor entre sus 20 y sus 30 años por toda suerte de maquinaciones por parte de los judíos que no lo podían sufrir. Decían que el hijo del carpintero quería saberlo todo mejor y estaban llenos de envidia porque muchas veces impugnaba la doctrina de los fariseos y siempre tenía consigo muchos jóvenes que le seguían. María sufrió infinitamente con estas persecuciones. A mí siempre me parecieron más grandes estas penas que los martirios efectivos. Es indescriptible el amor con que Jesús soportó en su juventud las persecuciones y añagazas de los judíos. Como iba con sus seguidores a la fiesta de Jerusalén y solía pasear con ellos, los fariseos de Nazaret le llamaban vagabundo. Muchos de estos seguidores luego no perseveraron y lo abandonaron. Después de la muerte de José, Jesús y María se trasladaron a un pueblecito de pocas casas entre Cafarnaúm y Betsaida, donde un hombre de Cafarnaúm llamado Leví, que amaba a la Sagrada Familia, dio a Jesús una casita para vivir en un lugar apartado rodeada de un estanque de agua. En ella vivían también unos servidores de Leví para atender los quehaceres domésticos y la comida la traían de casa de Leví. A este mismo pueblecito se retiró también el padre del apóstol San Pedro cuando dejó a este su negocio de pesca en Betsaida. Jesús tenía entonces algunos adeptos en Nazaret, pero lo abandonaban con facilidad. Jesús ya iba con ellos al lago y a Jerusalén a las fiestas del templo. La familia de Lázaro, de Betania, ya era conocida de la Sagrada Familia. Leví le había entregado esta casa para que Jesús pudiera refugiarse allí con sus discípulos sin ser molestado. Había entonces en torno al lago de Cafarnaúm una comarca muy fértil, con hermosos valles, y he visto que recogían allí varias cosechas al año. El aspecto era muy hermoso por el verdor, las flores y las frutas, por eso muchos judíos nobles tenían allí sus casas de recreo, castillos y jardines. También Herodes tenía una residencia. Los judíos de la época del Señor no eran como los de otros tiempos, pues estaban muy pervertidos por el comercio con paganos. A las mujeres no se las veía normalmente en público ni en el campo, a no ser a las muy pobres que recogían espigas de trigo. En cambio se las veía en las peregrinaciones a Jerusalén y en otros lugares de oración. El comercio y la agricultura las llevaban sobre todo esclavos y sirvientes. He visto todas las ciudades de Galilea, y donde ahora veo apenas 2 o 3 pueblecitos, había entonces un centenar repleto de gente en movimiento. María Cleofás, que hasta ahora vivía en casa de Ana, cerca de Nazaret, con su tercer marido, el padre de Simeón de Jerusalén, se trasladó con su hijo Simeón a la casa de Nazaret cuando la dejaron Jesús y María, mientras que los criados y parientes se quedaron en la de Ana. En esta época, cuando Jesús se dirigió de Cafarnaúm a Hebrón pasando por Nazaret, María le acompañó hasta Nazaret, donde se quedó esperando su vuelta. María solía acompañar a su hijo con mucho cariño en estos cortos viajes. Acudieron allí José Barsabas, hijo de María Cleofás, que lo tuvo de su segundo marido Sabas, y otros 3 hijos de su primer marido Alfeo, Simón, Santiago el menor y Tadeo, que ejercían sus oficios fuera de casa. Todos fueron a consolarse viendo a María, a consolarla de la muerte de José, y también a volver a ver de nuevo a Jesús, a quien no habían vuelto a ver desde su infancia. Habían oído comentar las palabras de Simeón en el templo y la profecía de Ana cuando la presentación de Jesús en el templo, pero apenas se las creían y por eso se unieron a Juan el Bautista, que ya había hecho su aparición en esos lugares. 18. La Santísima Virgen en Éfeso 1.
1. Edad de María. María va a Éfeso con Juan. Colonia cristiana en Éfeso. Ubicación. Situación de la casa de María. La mañana del 13 de agosto de 1822, Ana Catalina dijo: Esta noche he tenido una gran visión acerca de la muerte de la Santísima Virgen, pero ya he vuelto a olvidar casi todo. 2. Después de la ascensión del Señor, María vivió 3 años en Sión, 3 en Betania y 9 en Éfeso, a donde Juan la llevó en cuanto los judíos pusieron a Lázaro y sus hermanas en el mar. 3. María no vivía en Éfeso mismo, sino en una comarca a unas 3 horas y media de Éfeso donde ya estaban instaladas algunas de sus íntimas. La morada de María estaba en una montaña que está a la izquierda según se viene de Jerusalén. La montaña cae hacia Éfeso con fuerte pendiente. Viniendo del sureste, Éfeso se ve en una montaña que parece estar inmediatamente delante, pero si se quiere seguir adelante hay que rodearla completamente. Delante de Éfeso hay alamedas con frutas amarillas caídas por el suelo. Un poco al sur salen sendas estrechas que llevan a un monte de vegetación salvaje, y en lo alto de ese monte hay una llanura ondulada, también con vegetación y de media hora de extensión, en la que se habían instalado los cristianos. Es un paraje muy solitario que tiene muchas colinas fértiles y graciosas, y limpias cuevas de roca entre pequeños llanos arenosos, un paraje salvaje, pero no un desierto, con muchos árboles de sombra ancha, tronco liso y forma de pirámide diseminados por allí. Cuando Juan trajo aquí a la Santísima Virgen ya había mandado construir su casa de antemano y ya vivían en este paraje familias cristianas y algunas santas mujeres. Algunas moraban en cuevas de tierra o de roca, que ampliaban para vivir con zarzos ligeros de madera, y otras en frágiles cabañas de lona. Se habían trasladado aquí a causa de una violenta persecución, y como estaban refugiadas en las cuevas y lugares tal como los ofrecía la naturaleza, sus viviendas eran como de ermitaños y en su mayor parte estaban separadas un cuarto de hora unas de otras. En su conjunto, la colonia parecía una aldea de campesinos diseminada. Únicamente era de piedra la casa de María, y detrás de ella hay un trecho corto de camino que sube a la cima rocosa del monte, desde la cual, se ven por encima de las colinas y los árboles Éfeso, el mar y muchas islas. Este lugar de aquí está más cerca del mar que Éfeso, que debe estar a unas horas del mar. Esta comarca es solitaria y por aquí no viene nadie. Cerca de aquí hay un castillo donde vive un rey destronado con el que Juan charlaba a menudo y al que también convirtió. El lugar se convirtió más tarde y llegó a ser obispado. Entre el lugar donde vivía la Santísima Virgen y Éfeso corre un arroyo maravillosamente serpenteante. 2. La casa de María en Éfeso. Distribución. El fuego del hogar. Dormitorio. El rincón de la cama. Armario de ropa. La casa de María era rectangular, de piedra, y en su parte trasera, redonda o en ángulo, las ventanas estaban puestas altas y el techo era plano. La casa estaba dividida en 2 partes por el hogar para la lumbre, que estaba colocado en el centro. El fuego ardía frente a la puerta en un hoyo del suelo, pegado a un muro que se alzaba hasta la cubierta de la casa formando gradas por ambos lados. Por el centro de este muro subía desde el suelo del hogar hasta la cubierta de la casa una hendidura en forma de media chimenea por la que ascendía el humo que luego salía por una abertura del tejado. Por encima de ella vi que sobresalía de la casa un tubo de cobre inclinado. Esta parte delantera de la casa estaba separada de la de atrás por zarzos ligeros y móviles a ambos lados del hogar. En esta parte delantera, cuyas paredes eran bastante rústicas y estaban también un poco ennegrecidas de humo, vi a ambos lados pequeñas celdas formadas con biombos de zarzo. Cuando la parte delantera de la casa se utilizaba como salón, los biombos, a los que faltaba mucho para llegar al techo, se apilaban y se ponían a un lado. En estas celdas dormían la doncella de María y otras mujeres que la visitaban. A izquierda y derecha del hogar había unas puertas ligeras para pasar a la parte trasera de la casa, más oscura, que terminaba en ángulo o semicírculo y que estaba muy cómoda y limpiamente adornada. Todas las paredes estaban revestidas de zarzos y el techo formaba una bóveda que arrancaba de ambos lados. Las vigas que estaban por encima estaban unidas con artesonado y cañizo y adornadas con orlas de hojas de varias clases y daban una impresión sencilla pero decorosa. El ángulo o semicírculo extremo de este espacio trasero estaba cerrado con una cortina y formaba el oratorio de María. Planta de la casita de la Santísima Virgen en Éfeso según la narración de la beata Ana Catalina. Croquis de Rafael Renedo. En el centro del muro había un nicho con un recipiente que, girándolo como un sagrario, se podía abrir y cerrar al tirar de una cinta. Dentro tenía una cruz del tamaño de un brazo, con sus brazos encajados e inclinados en forma de Y mayúscula, tal como siempre he visto la cruz de Cristo. No tenía detalles ni adornos especiales, sino que apenas estaba tallada, como las cruces que traen todavía hoy de Tierra Santa. Creo que Juan y María la habían preparado por sí mismos.
La cruz estaba formada por diversas maderas y se me dijo que el tronco blanquecino era de ciprés, un brazo marrón, de cedro, y el otro amarillento, de palmera. El suplemento para el cartel del INRI era de madera de olivo lisa y amarilla. La cruz estaba hincada en una elevación de tierra o piedra como la cruz de Cristo en la roca del Calvario. A sus pies había una tarjeta de pergamino con algo escrito, creo que eran palabras de Cristo. La figura del Señor estaba ligeramente arañada sobre la cruz, sencillamente y sin adornos, sus líneas estaban untadas de color oscuro para poder distinguir la figura. Me dijeron también las meditaciones de María sobre las distintas maderas de la cruz, pero desgraciadamente he olvidado estas hermosas indicaciones. En este momento tampoco sé si la cruz de Cristo consistía también de las mismas clases distintas de madera, o simplemente, si es que María la preparó así a consecuencia de su meditación. La cruz tenía delante 2 tarritos llenos de flores naturales. También vi un pañito junto a la cruz, y tuve la percepción de que era el mismo con que la Santísima Virgen limpió la sangre de las heridas del cuerpo de su Hijo tras el descendimiento, pues al mirarlo me mostraron aquellos actos de su santo amor de madre. Al mismo tiempo sentí que ese pañito era con el que los sacerdotes limpian el cáliz cuando han bebido la sangre del Salvador que han ofrecido, y me pareció que María hizo algo parecido al limpiar las heridas del Señor, pues al hacerlo, sostenía el pañito de la misma forma que los sacerdotes. Esto es lo que percibí al mirar este pañito que estaba junto a la cruz. A la derecha de este oratorio, apoyada en un nicho del muro, estaba la celda dormitorio de la Santísima Virgen y frente a ella, a la izquierda del oratorio, una cámara donde se guardaban ropa y enseres. De una celda a la otra estaba tendida una cortina que cerraba el oratorio situado entre ambas. Para trabajar o leer, María solía sentarse en medio, delante de esta cortina. El dormitorio de la Santísima Virgen se apoyaba por detrás en el muro, del que colgaba un tapiz entrelazado, los 2 tabiques laterales eran ligeros, de corteza o de albura, trenzados según un modelo que alternaba los colores naturales de las maderas. El tabique tenía en su centro 2 puertas ligeras que se abrían hacia adentro, y por delante tenía colgado un tapiz. La cubierta de esta celda era también de cañizo, que desde las 4 esquinas venía a reunirse arriba para formar una especie de bóveda, de cuyo centro colgaba una lámpara de varios brazos. El lecho de María tenía un costado junto al muro y era un cajón vacío de pie y medio de alto, que tenía el largo y ancho de una cama estrecha. La colcha tendida por encima estaba sujeta en las esquinas con 4 botones. Tapices adornados con flecos y borlas revestían los costados del cajón hasta el suelo. La cabecera del lecho era un cojín redondo, y la colcha, una manta taraceada de color marrón. La casita estaba cerca de un bosque, entre árboles de tronco liso y forma de pirámide. Aquí se estaba completamente tranquilo y solitario, las viviendas de las otras familias estaban a alguna distancia, como diseminadas. En conjunto la colonia cristiana era como una aldea de campesinos. 3. Éfeso. Compañeras de casa de María. Juan le da el Santísimo Sacramento. El Vía Crucis de María. La Santísima Virgen vivía allí con una joven, su criada, que recolectaba lo poco que necesitaban para alimentarse. Vivían con total tranquilidad y honda paz. En la casa no había ningún hombre, pero a veces la visitaba algún apóstol o discípulo que iba de viaje. Con muchísima frecuencia veía yo entrar y salir un hombre al que siempre he tenido por Juan, pero que ni en Jerusalén ni aquí estaba continuamente con ella. Viajaba de vez en cuando y llevaba distinto traje que en época de Jesús, muy largo, con pliegues y de tela fina blanco grisácea. Era muy delgado y ágil, tenía la cara larga, estrecha y fina, y en su cabeza descubierta tenía largos cabellos rubios partidos en raya y detrás de las orejas. Respecto a los demás apóstoles, su tierna apariencia daba una impresión virginal, casi femenina. En los últimos tiempos de su estancia aquí vi que María se volvía cada vez más serena y recogida, y que ya casi no tomaba alimento. Era como si solo pareciera estar todavía aquí, pero como si ya estuviera en espíritu en el más allá. Tenía el carácter de quien está ausente. Las últimas semanas antes de su fin vi que la criada la llevaba por la casa, débil y envejecida. Una vez vi entrar en la casa a Juan, que también parecía mucho mayor. Estaba delgado y enjuto, y al entrar remangó al cinturón su largo traje blanco con pliegues. Se quitó este cinturón y se puso otro que sacó de debajo de sus ropas y que estaba escrito con letras. Se puso la estola y una especie de manípulo en el brazo. La Santísima Virgen salió de su dormitorio y entró completamente envuelta en un velo blanco, apoyada en el brazo de su criada. Su cara estaba como transparente y blanca como la nieve. Parecía flotar de anhelo. Desde la ascensión de Jesús, todo su ser expresaba una ansia creciente y cada vez más desbordante. Juan y ella pasaron al oratorio, ella tiró de una cinta o correa, el tabernáculo giró dentro de la pared y mostró la cruz que tenía dentro.
Ambos rezaron un rato de rodillas y después Juan se levantó y se sacó del pecho una cajita de metal, la abrió por un costado, tomó un envoltorio de fino color de lana y de este un pañito plegado de materia blanca, del que sacó el Santísimo Sacramento en forma de un pedacito blanco y rectangular. Luego dijo algunas palabras con solemne gravedad y dio el sacramento a la Santísima Virgen. La acercó un cáliz. El Vía Crucis de María. Detrás de la casa, alejándose un poco por el camino hacia el monte, la Santísima Virgen se había preparado una especie de Vía Crucis. Cuando todavía vivía en Jerusalén después de la muerte del Señor, María nunca dejó de hacer allí su Vía Crucis con lágrimas y compartiendo la pasión. Había medido en pasos las distancias entre los lugares del camino donde Jesús había padecido, y su amor no podía vivir sin la permanente contemplación del Vía Crucis. Poco después de llegar aquí la vi andar diariamente montaña arriba un trecho de camino detrás de su casa, contemplando la pasión. Al principio iba sola midiendo en pasos, cuyo número tantas veces había contado, la distancia entre los lugares donde al Salvador le había ocurrido algo, y en cada uno de estos lugares ponía una piedra o marcaba un árbol si lo había. El camino se internaba por un bosque donde marcó el Calvario en una colina, y puso el sepulcro de Cristo en una cuevecita de otra colina. Cuando ya tuvo medidas las 12 estaciones de su Vía Crucis, ella y su doncella iban en serena contemplación, se sentaban en el suelo en cada una de las estaciones y renovaban en el corazón el misterio de su significado y alababan al Señor por su amor entre lágrimas de compasión. Luego arreglaron aún mejor las estaciones y vi a la Santísima Virgen inscribir con un buril en cada piedra el significado del lugar, el número de pasos y cosas parecidas. También las vi limpiar también la cueva del Santo Sepulcro, que acomodaron para rezar. Por entonces no vi ninguna imagen ni que marcaran estos lugares con cruces firmemente hincadas, eran solo losas sencillas con inscripciones, pero de tanto pasar y arreglarlas vi que estos arreglos hicieron el Vía Crucis cada vez más hermoso y transitable. Después de la muerte de la Santísima Virgen vi este Vía Crucis transitado por cristianos que se prosternaban y besaban el suelo. 4. Viajes de María de Éfeso a Jerusalén. Visita los lugares de la Pasión, se desmaya y enferma mortalmente. Le preparan sepultura en el Monte de los Olivos. Se cura y vuelve a Éfeso. Cómo se formó el rumor de la muerte y sepultura de María en Jerusalén. Después del tercer año de estancia aquí, María tenía grandes ansias de ir a Jerusalén, y Juan y Pedro la llevaron allí. Me parece que se habían reunido allí varios apóstoles. Vi a Tomás. Creo que era un concilio y que María los asistía con sus consejos. Ana Catalina dijo una vez que la Santísima Virgen había ido 2 veces a Jerusalén, y es posible que trabucara el primer y segundo viaje en relación con el concilio. A su llegada, por la tarde ya oscurecido, vi que antes de entrar en la ciudad, visitó el Monte de los Olivos, el Calvario, el Santo Sepulcro y todos los santos lugares de los alrededores de Jerusalén. La Madre de Dios estaba tan triste y conmovida por la pena que apenas podía tenerse de pie, y Pedro y Juan la tenían que llevar sosteniéndola bajo los brazos. Ella todavía vino otra vez aquí, a Jerusalén, desde Éfeso, año y medio antes de su muerte, y entonces la vi visitar los santos lugares con los apóstoles, embozada y otra vez por la noche. Estaba indeciblemente triste y suspiraba continuamente: «Oh, hijo mío, hijo mío». Cuando llegó a la puerta trasera del palacio donde se encontró con Jesús desplomado bajo el peso de la cruz, María cayó al suelo sin sentido, conmovida por el doloroso recuerdo. Sus acompañantes creyeron que se moría. La llevaron al cenáculo en Sión, en uno de cuyos edificios delanteros estaba viviendo, y allí estuvo unos días, tan débil y enferma y con tantos desmayos que muchas veces se esperó su muerte, y por eso se pensó en preparar la sepultura. Ella misma eligió una cueva del Monte de los Olivos y los apóstoles encargaron a un cantero cristiano que la preparase allí un hermoso sepulcro. 5. Mientras tanto, se había dicho varias veces que había muerto, y por otros lugares se extendió también el rumor de que había muerto y la habían sepultado en Jerusalén. Pero cuando el sepulcro estuvo terminado, María ya estaba curada y lo bastante fuerte para viajar de vuelta a su casa de Éfeso, donde ella murió realmente al cabo de año y medio. En todas las épocas se ha venerado la tumba preparada para ella en el Monte de los Olivos, sobre la cual se construyó más adelante una iglesia, y Juan Damasceno, así lo oí llamar en espíritu, pero ¿quién era ese? Escribió más adelante que se decía que había muerto y estaba enterrada en Jerusalén. Dios ha hecho que las noticias acerca de su muerte, su tumba y su asunción al cielo sean muy inciertas y solo objeto de tradición, para no dar cancha en la cristiandad a la mentalidad de entonces, que todavía era muy pagana, pues fácilmente la hubieran adorado como a una diosa. 5. En Éfeso, distintas mujeres parientes y amigas de la Sagrada Familia viven también aquí en la colonia cristiana. Una hija de la hermana de la profetisa Jana del templo Mara, una sobrina de Isabel, hija de Roda. El novio de Caná era hijo de esta Mara.
Entre las santas mujeres que vivían también en la colonia cristiana y estaban la mayor parte del tiempo con la Santísima Virgen, se encontraba la hija de una hermana de la profetisa Jana del templo que una vez vi viajar a Nazaret con Serafia, Verónica, antes del bautismo de Jesús. Esta mujer estaba emparentada con la Sagrada Familia a través de Jana, pues Jana estaba emparentada con Ana y aún más con Isabel, la hija de la hermana de Ana. Otra de las mujeres que vivían aquí en torno a María, a la que también vi viajar a Nazaret antes del bautismo de Jesús, era una sobrina de Isabel que se llamaba Mara. Su parentesco con la Sagrada Familia era el siguiente: la madre de Ana, Ismeria, tenía una hermana llamada Eremencia y ambas vivían en Mara, una comarca de pastores entre el monte Joreb y el Mar Rojo. Como el superior de los esenios del monte Joreb la advirtió que entre sus descendientes habría amigos del Mesías, se casó con Afras, que era del linaje de sacerdotes que habían llevado el arca. Emerencia tuvo 3 hijas: Isabel, la madre del Bautista; Enue, que de viuda estuvo en casa de Ana en el nacimiento de la Santísima Virgen; y Roda, de la cual es hija esta Mara de aquí. Roda fue a casarse lejos de la comarca familiar, y vivió al principio en la comarca de Siquem y luego en Nazaret y Casaloz junto al Tabor 6. Además de su hija Mara, Roda tenía 2 hijas más, una de las cuales fue madre de discípulos. Por otra parte, uno de los 2 hijos de Roda fue el primer marido de aquella Maroni, que, después de su muerte quedó viuda sin hijos y se casó con Eliud, sobrino de Ana, y fue a vivir a Naim. Maroni tuvo un hijo de Eliud, al que el Señor despertó de la muerte en Naim cuando ella ya había vuelto a enviudar. Era el discípulo de Naim, bautizado con el nombre de Marcial. Mara, la hija de Roda que estuvo presente en la muerte de María, se había casado en las cercanías de Belén. Cuando el nacimiento de Cristo, Mara estuvo con María una vez que la madre Ana se fue de Belén. Mara no era pudiente, pues Roda también había dejado a sus hijos solo 1/3 de la herencia y había dado los otros 2/3 al templo y a los pobres. Natanael, el novio de Caná, era según creo hijo de esta Mara y recibió en el bautismo el nombre de Amador. Mara tuvo todavía más hijos y todos fueron discípulos. Antes de morir, la Santísima Virgen visita por última vez el Vía Crucis que había erigido. Su aspecto describe exactamente sus vestidos estimulada por una reliquia de estos. Algunos apóstoles están preparados en su casa. La mañana del 7 de agosto de 1821 contó que: ayer y hoy por la noche he tenido mucho que hacer con la Madre de Dios en Éfeso. He hecho su Vía Crucis con ella y otras 5 santas mujeres, entre las que estaban la sobrina de la profetisa Jana y la viuda Mara, sobrina de Isabel. La Santísima Virgen iba delante de todas. La vi ya anciana y débil, completamente blanca y como transparente. Verla era indescriptiblemente conmovedor. Para mí, que hacía el Vía Crucis por última vez, y me pareció que mientras lo hacía, ya estaban preparados en su casa Juan, Pedro y Tadeo. A la Santísima Virgen la vi muy avejentada, pero en su aparición no había expresión de su edad más que en un ansia ferviente que brotaba de ella como una gloria. Estaba indescriptiblemente seria. Nunca la he visto reír, sino sonreír conmovedoramente. Cuanta más edad tenía, tanto más blanco y transparente aparecía su rostro. Estaba delgada, pero no la vi ni una arruga, ni señal de que algo se marchitara en ella. Estaba como en espíritu. El vestido de la Santísima Virgen. El que yo viera en este cuadro a la Santísima Virgen tan clara y completamente bien, podría deberse a que había tocado una pequeña reliquia del vestido que María llevaba en esta ocasión. Tengo esa reliquia y procuraré describir el traje tan claramente como me sea posible. El traje era para llevar encima del vestido, y solamente le cubría por completo la espalda, por donde colgaba en pliegues hasta los pies. Una parte se echaba arriba junto al cuello por el hombro y el pecho hasta el otro hombro, donde se sujetaba con un botón, formando así un pañuelo de cuello. Por medio del cinturón que lo ceñía a la cintura, abrazaba el cuerpo desde debajo de los brazos hasta los pies a ambos lados de la ropa interior parduzca, a cuyos lados formaba una bolsa del cinturón abajo, enseñando el forro. Esta bolsa estaba rayada, a lo largo y de través, con rayas rojas y amarillas. La tirita que tengo es del lado derecho de este pliegue, pero no del forro. Este era el traje de ceremonia que se usaba según antiguas costumbres judías. La madre Ana también lo llevaba. El traje no solamente cubría la espalda de su túnica parduzca, sino que de toda la pechera y el delantero, así como de los añadidos, solo dejaba ver un poco las arrugas de la manga en torno a la mano y el codo. María llevaba el pelo recogido en una toca amarillenta que se curvaba un poco en la frente y que se recogía en pliegues en la nuca. Encima de la toca llevaba un velo negro de tela fina que le colgaba hasta media espalda. Una vez la vi con este traje en las bodas de Caná. El tercer año de la vida pública de Jesús, cuando el Señor estuvo enseñando y curando más allá del Jordán, cerca de Bezabara, que también se llama Betania,
Vi a la Santísima Virgen con este traje también en Jerusalén, donde ella vivía en una bonita casa cercana a las casas de Nicodemo, al que también le pertenecía, según creo. Cuando la crucifixión del Señor también la vi vestida con él, por debajo del manto de luto o de oración que la envolvía completamente. Probablemente también llevaba aquí en el Vía Crucis de Éfeso el traje de ceremonia, en recuerdo de haberlo llevado entonces cuando la pasión de Jesús.